Bueno, muy bien. Bueno, les decía bienvenidos a esta clase de consulta, fundamentalmente de la materia de costos y presupuestos. Hoy vamos a abordar los contenidos de los módulos 3 y 4, fundamentalmente desde las consultas que hagan. Vamos a hacer como un repaso, así como muy general de los contenidos principales. Ustedes saben que les he compartido ya algunos materiales, de hecho, algunas clases grabadas y también un drive, ¿no? Donde también hay alguna ejercitación específica relacionada con la materia. Con lo cual, bueno, si quieren comenzamos, si hay alguna consulta puntual antes de empezar a desarrollar, digamos, alguno de los contenidos. ¿Hay alguna consulta del módulo 3 por ejemplo, que quieren que veamos? No, de mi parte no, así que si quiere arrancar nomás, no hay problema. ¿Bien? Lo que sí, le consulto, Sí, ahí en el mail que usted mandó con las clases grabadas, sí, en una de las clases un profesor comentaba de que una contadora Godoy, puede ser, había sí, dado un video también donde explicaba muy bien el tema del flujo el punto de equilibrio cuando había muchas actividades en una empresa. sí. ¿Será posible que en un momento puedan pasar también ese, porque a mí no me llegó el link con esa grabación? Bueno, sí, sí, les compartimos. De hecho, hay varios videos explicado ese tema. En general, todo eso lo tienen disponible. Acá les voy a escribir. A ver dónde está. Chat. Acá está. Nosotros tenemos un canal de YouTube. En YouTube, el canal YouTube se llama Contabilidad de Costos. Ahí les copio exactamente cómo se llama. A ver, Ah, ok. si ponen. ¿Dónde están? Eso. Ahí está. Ahí lo copio y pego así literal como está, como se denomina el canal. A ver, ¿dónde está el chat? Ahí está. Eso. Ahí en ese link, el canal de YouTube se llama Contabilidad de Costos US 21, ¿no? Bueno, nació, ustedes saben, esto es una materia gemela, o no gemela, sino muy similar a la materia denominada Contabilidad de Costos. Entonces, en ese canal, los docentes de la cátedra tenemos subidos varios materiales específicos y bueno, como les digo, la materia tiene muchos puntos en común. Entonces, bueno, nada, tenemos bastante material ahí grabado ya de distintos profes, entre ellos el profe Marce, pero también hay otros profes también igualmente excelentes que han compartido esto, distintas clases, no solo tenemos clases completas, sino también tenemos algunos conceptos explicados así en pocos minutos, lo que denominamos cápsulas. Entonces, en 20 minutos, por ejemplo, se explica una temática en particular, se muestra un ejercicio y, bueno, nada, en general el ejercicio lo tienen disponible en el Drive que les compartí previamente. Entonces, ahí hay varias explicaciones, perdón, ahí hay varias explicaciones sobre esta temática de costo, volumen, de utilidad, ¿no? Costo, volumen, de utilidad, el nombre técnico de esta situación particular que en general se le denomina punto de equilibrio, pero bueno, el modelo se llama costo, volumen, de utilidad, ¿no? El punto de equilibrio es una de las posibles situaciones cuando efectivamente la organización queda en equilibrio, es decir, las ventas igualan los costos totales, la contribución marginal total igual al total de los costos fijos, ¿no? La contribución marginal o margen de contribución es la diferencia entre las ventas y los costos variables, costos y gastos variables totales. Y la tercera situación que se da en forma conjunta es que, bueno, justamente al estar en equilibrio, la organización se encuentra, digamos, con una utilidad operativa igual a cero. Es decir, la utilidad operativa, o también en algunos casos la utilidad neta, suele ser la utilidad neta igual a la utilidad operativa. Eh, es decir, la diferencia entre ventas menos costo de ventas y gastos,
resulta un resultado económico, digamos, igual a cero. Ahí remarcamos que estamos hablando en términos económicos y no financieros, que esa es una confusión que suele ocurrir, sobre todo cuando uno va a ciertas organizaciones y tiene este tipo de diálogo, bueno, pero usted me dice que estoy en punto de equilibrio, pero me falta plata, o la plata dónde está, y todo este tipo de cuestiones. Bueno, o una situación económica, digamos, y una situación financiera tienen, por cierto, diferencias. Es decir, básicamente ahí ustedes lo que tienen que explicar al empresario, a la persona con la que estén dialogando, digamos, es básicamente que, bueno, uno puede generar una venta y no cobrarla, o al revés, uno puede haber hecho un cobro en forma anticipada y después diferir la facturación. Entonces, hasta que uno no factura, no tiene venta, técnicamente hablando, digamos, ¿no? Y por otra parte le entró el dinero, ¿no? Es decir, se generó una cobranza, todavía no hay venta, no hay factura. O al revés, hice una factura y me demoran el pago, es decir, no genero la cobranza la organización. Entonces, hay diferencia entre lo económico y lo financiero. Y en términos de costo, lo mismo, nada más que al revés, digamos, sería un proveedor me hizo una factura, yo no le pago digamos, por determinado motivo, o al revés, lo que decimos recién, le hice un pago en forma anticipada, digamos, cuando me entregó la orden de compra. Todavía no me entregó el material y yo ya le pagué y bueno, nada, todavía no me hizo ninguna factura, es decir, todavía no tengo técnicamente la compra perfeccionada porque todavía no tengo ni remito ni nada, pero ya salió el dinero de la institución, es decir, ya se produjo un egreso, pero todavía no tengo técnicamente la compra, todavía no recibí ningún material ni tengo la factura por ese material. Entonces, hay diferencia entre los conceptos económicos y financieros que hacen que cuando uno mira un estado de resultados, ¿no? Que es básicamente lo que estamos hablando, un estado de resultados de ventas, costos, gastos, son todos conceptos económicos propios de un estado de resultados, no tengan que ver necesariamente con un estado financiero. Es decir, un estado financiero, cobros o ingresos menos pagos o egresos, ¿no? Me da una posición financiera siempre tiene un problema porque en general parto de un saldo inicial, tengo los ingresos, los egresos y una posición final, ¿no? Que no necesariamente será el saldo final porque quizás hice un retiro, ¿no? El empresario quizás decidió tomar un retiro o al revés, faltó dinero y se hizo un aporte, ingresó dinero que no técnicamente es ni una venta ni ninguna operación con un tercero. Entonces, hay posibilidades de ingresos y salidas de dinero que no necesariamente tienen que ver con las operaciones con terceros de la organización. Entonces, cuando hablamos de conceptos financieros, tenemos una lógica distinta a la lógica económica. Nosotros, lo que a nosotros nos interesa fundamentalmente en esta materia es la lógica económica. El costo es un concepto económico, ¿sí? Bueno. Entonces, por eso hacemos tanto foco en calcular un estado de costos, que profundizamos sobre este bastante previamente, ¿no? Sobre todo en el módulo uno terminamos el módulo uno haciendo o presentando ese estado de costos, que es ni más ni menos que meter la lupa, digamos, meter zoom, digamos, en una partecita del estado de resultados que ustedes seguramente ya conocían en forma previa, que era la línea que decía costo de mercadería vendida. Nosotros acá abrimos ese concepto porque no nos interesa solo la empresa comercial. De hecho, la empresa comercial es la que menos nos interesa porque es la que es de más simple o sencillo cálculo el costo, ¿no? Es simplemente, bueno, cuáles fueron los costos de la mercadería, la factura del proveedor, el transporte, lo sumo, digamos, le sumamos eso. Algunas empresas le incluirán, digamos, si tienen mucho tiempo de almacenamiento, el costo de esa logística y ya está, digamos, eso es el costo de la mercadería vendida, digamos. Entonces, a lo que a nosotros en realidad nos interesa son los casos más complejos. ¿Por qué? Porque si aprendemos lo difícil, digamos, lo otro que es sencillo, digamos, se entiende solo. Entonces, nosotros vamos al caso industrial, en un proceso de producción industrial, y bueno, nosotros no tenemos solamente transacciones con terceros, es decir, una empresa comercial, la empresa tradicional tiene operaciones con terceros, tiene la venta, el cobro, ¿no? La venta económico, el cobro financiero.
en términos de costos, tiene el costo o los gastos, que son conceptos económicos, y tiene los pagos, que son los conceptos financieros asociados. Bien, eso es todo con terceros. Tengo factura, elementos, digamos, ¿no? Con terceros. Pero en una empresa industrial se producen transacciones internas, se producen agregados de valor internos. Entonces yo compro un material y no voy a vender el material, vendo un elemento nuevo, vendo un producto terminado en el cual utilice el material y le incluyo otras cosas y hubo un agregado de valor que esa transformación, ese agregado de valor interno, hace que el caso del costo industrial sea un poco más complejo de entender. Tampoco tan complejo, pero a nosotros, digamos, nos lleva esta materia a entender eso, ¿no? Que la materia prima implica un agregado de valor al incorporarle mano de obra, al incorporarle otros elementos normales y necesarios, lo que denominamos los costos indirectos, y que con esas transformaciones se produce un producto terminado que en una etapa previa, si yo tuve un interés en saber cuánto me costaba eso, se denominaba el costo del producto en proceso. Cuando el producto está terminado, estamos perfectos, pero todavía no lo facturé. Cuando lo venda, cuando lo entregue, cuando se produzca, o si una empresa de servicio, la lógica es similar, cuando presta el servicio, en ese momento se generará la venta y por lo tanto el costo de venta. Recién cuando facturo, tengo venta y costo de venta. Ahí hice la línea y corté, terminé de sumar, ¿no? Y ese costo del producto terminado se transforma en un costo de ventas, ¿no? Por eso usamos el concepto costo de venta y no costo de mercadería vendida, porque en realidad acá no solamente vendo mercadería, es una situación, la empresa comercial, pero claramente tenemos empresas industriales y tenemos empresas de servicios, ¿no? Que son mucho más interesantes para calcular el costo. En una empresa de servicios es el mismo caso de la empresa industrial, nada más que está en forma más simplificada porque, como veíamos previamente, sobre todo en módulo uno, la empresa y algo en módulo 2, la empresa de servicios no tiene materiales técnicamente hablando, es decir, no hay algo que se transforme y que sea lo que le vendo a mi cliente, sino que utilizo elementos para la prestación de servicio, utilizaré herramientas, utilizaré insumos, ¿no? Entonces, de lo que ponemos de ejemplo era el salón, hago un salón de eventos, entonces hago fiestas, entonces tendré elementos que compré para la prestación del servicio, pero en realidad yo no le vendo, digamos, el elemento al cliente, sino que le vendo un servicio. Necesito recursos, elementos para la prestación de servicio, ¿no? Pero básicamente es costo del servicio y en ese costo tener costos directos y costos indirectos. Bueno. Bien, entonces, eso a modo rápido de lo que fue módulo uno y algo de módulo 2 donde en una etapa profundizamos un poquito en la mano de obra directa y, bueno, nada, explicamos cada uno de los elementos del costo, la materia prima, los costos indirectos, etc. Bueno, llegamos al módulo 3. En este módulo 3 profundizamos sobre todo en lo que denominamos los sistemas de costeo, ¿no? El sistema de costeo tiene esta lógica de... em, tenemos posibilidades de diferenciar o de pensar, digamos, en forma así, primero en forma simplificada, que existen dos grandes posibilidades de producir, ¿no? Entonces, yo tengo una posibilidad de producir, que es como la que venimos, con la que venimos familiarizados, digamos, con la que trabajamos en el módulo 2, que es que yo parto un elemento, un material, y le voy agregando, le voy incorporando elementos, lo voy modificando hasta que obtengo un producto terminado, ¿no? Entonces, parto de la madera, le voy agregando clavos, lo que sea, lo modifico, lo corto, obtengo una mesa. Muy bien. Eso es un proceso aditivo, decimos nosotros, de agregado de componentes, etc. Pero también tenemos un proceso de transformación que es justamente la inversa. Es decir, parto un material, destruyo el material, no tengo más el material, ¿no? Desapareció y tengo múltiples productos totalmente distintos que se produjeron, que digamos que uno pudo identificar a partir de lo que se denomina el punto de separación. Ese punto de separación es lo que a mí me permite identificar que hubo un costo conjunto, ¿no? Un costo conjunto hasta ese momento. Entonces, en el momento que se separan, tengo los distintos coproductos, ¿no? Y también pueden aparecer subproductos. Los coproductos serán productos que tengan un valor similar de venta, fundamentalmente,
Y los subproductos son aquellos productos que surgen necesariamente, digamos, es decir, no es que yo puedo omitirlos, no, se producen necesariamente, pero que en realidad yo no hice no generé el punto de separación para obtenerlos, sino que, bueno, aparecen y, bueno, trato de sacarle algo, digamos, pero en realidad no es lo que me interesa. A ver, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de todo un proceso productivo, en general, por ejemplo, un pollo, ¿no? Tengo un ave, un pollito, entonces parto el huevo, el pollito bebé, etcétera, todo el proceso productivo, desde el momento que pues, el avícola, ok, se produce. Entonces, en esa separación, ¿no? Obtendré los productos que sí me interesan, que serán la pechuga, el muslo, etcétera. Bueno, los productos principales, denominados coproductos, pero en el momento aparecen, bueno, esto, la cresta, ¿no? Las garras, aparece el pico, las plumas, ¿qué hacemos con eso? Y bueno, se lo trata de vender, o por lo menos digamos que no sea tan costoso la eliminación. En general, hay algunas industrias de estas que todo por lo menos salimos hechos, digamos, es decir, se lo vende para, no sé, algún uso de elaboración de alimento para mascotas, o por ejemplo, algunas empresas de estas más grandes, sobre todo, han logrado desarrollar mercados asiáticos que compran las garras, compran los picos, todas estas cosas. Entonces, buenísimo, digamos, se lo venden los chinos, ¿eh? Y bueno, no será, digamos, el mismo valor de ingreso, pero bueno, algo obtienen, ¿no? Entonces, eso es lo que se denomina los subproductos. Los subproductos básicamente tienen dos alternativas de tratamiento. Una es restar el valor neto de realización, es decir, lo que se obtiene de la venta menos los costos necesarios para lograr esa venta, lo que poquita plata que se sacó de eso, o se lo resta el costo conjunto, o la otra alternativa es mostrarlo en una línea al final por debajo de la utilidad operativa, como si fuera otros ingresos, ¿no? Algo que se produjo así, bueno, no era lo que yo esperaba, de hecho, hasta la utilidad operativa será las ventas, lo que yo sí quería eran los productos principales, cuál fue la facturación de esos productos principales menos los costos conjuntos. Después tendré los costos separables y realicé algún, digamos, a partir del punto de separación, yo puedo identificar los costos de cada coproducto. Por ejemplo, digo, a ver, la pata muslo, yo, por ejemplo, la vendo en mercado local. Entonces tengo todo flete, toda la estructura comercial armada para identificarla acá. Y quizás, no sé, la pechuga la vendo a otro mercado, ¿no? La venderé, qué sé yo, a Uruguay, por decir algo. Y bueno, entonces ya tengo todo armado, la estructura de comercio exterior para que todo eso se exporte y está muy bien. Y puedo identificar a partir de ese punto cada uno de los costos, se dice separables, es decir, costos que yo puedo identificar con cada uno de los productos principales. Pero hay un costo conjunto previo que fue justamente un costo común, que yo no puedo identificar así tan simplemente, y que tengo que utilizar algún recurso, alguna metodología para decir, bueno, en realidad esos costos comunes, todo el proceso productivo previo, ¿cuánto de eso fue para un coproducto, cuánto fue para otro? Y bueno, ahí vienen las técnicas o metodologías de asignación de costos conjuntos, ¿no? Entonces tendremos, por ejemplo, en función del valor de producción, en función del valor neto de realización. Puedo utilizar un método físico, que será, por ejemplo, cuántos son los kilos que se obtuvo de cada coproducto, y en función de los kilos asigno ese costo común, ese costo conjunto, ¿no? Bueno, ahí tienen para ver. Eso es lo que denominamos los costos conjuntos o producción conjunta, ¿no? Después tenemos en general los otros procesos que son como los más comunes, estos elementos, digamos, el proceso productivo en el cual le voy agregando elementos. Y ahí nosotros identificamos fundamentalmente dos grandes procesos productivos, que será un proceso productivo que es a medida, en función de un pedido específico de un cliente, ¿no? Entonces, estoy cotizando un pedido puntual, entonces hago un costo específico para esa situación particular, eh, nada, que es lo que nosotros en general denominamos costeo por órdenes, ¿no? Hay una orden de trabajo, un pedido puntual específico, una descripción, me dicen que lo quiero así, así, muy bien, ahí va.
Y tenemos otro proceso productivo que tiene que ver con yo fabrico esto así y chao, digamos, y lo hago todo más o menos parecido y sale así, sale, que es lo que se denomina producción en proceso. Entonces, la producción en proceso tendrá que ver con costos que son más simples de calcular, porque sale todo más o menos igual, digamos, entonces no tengo un interés en saber el costo de un producto en particular, porque son todos más o menos lo mismo, entonces directamente hago un costo total, divido en función de la cantidad que se obtuvo, y es un costo promedio, ¿no? Es el costo promedio, no me interesa un producto específico, sino un costo en general, ¿no? Por eso es más simple, más económico, ¿ok? También un sistema mucho más rígido, porque bueno, tendrá información más parametrizada, ¿no? Y en la medida que eso lo puede ir mejorando, voy a llegar a lo que denominamos un costo estándar, ¿no? Cuando estandarizo los costos, tengo información de ingeniería de mucho más detalle. Entonces, hacer un estudio estandarizado me permite decir, bueno, ¿cómo debería ser ese costo en condiciones de eficiencia? ¿No? Condiciones de eficiencia quiere decir, con la mejor calidad, con las máquinas necesarias, digamos, con la mejor tecnología, con el personal capacitado adecuadamente, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones me permiten optimizar, digamos, estandarizar, perfeccionar, digamos, lograr un proceso de mejora continua. Y eso, como se imaginarán, es específico de algunas industrias. Es decir, no todas las industrias pueden permitirse eso, básicamente porque hay un criterio que lo vimos en el módulo uno que se llama costo-beneficio. Es decir, hay una relación donde uno dice, sí, a mí me gustaría la mejor tecnología, aplicar metodologías ágiles, aplicar el estudio con un tal software, bueno, con el sensor, con máquina, bueno, todo muy bien, pero quizás tengo un proceso muy rústico, tengo poco personal, tengo, por ejemplo, esto, ¿no? Una fábrica de muebles donde me cuesta muchísimo identificar cuáles son los costos. Nunca sé bien cuánta es la cantidad de madera que tengo mucha gente, tengo mucha ineficiencia, tengo, bueno, poco proceso, digamos, estandarizado, tengo un mal sistema de información, es decir, no tengo un buen sistema de gestión que me permita conocer, por ejemplo, en este momento cuánto hay en cada uno de los distintos procesos. Y entonces, nada, hay que hacer trabajos previos para llegar a un costo estandarizado. Eso lo permite si una industria madura, por ejemplo, una industria automotriz, industria química que tiene muchos procesos muy automatizados, una embotelladora, por ejemplo, ¿no? Una embotelladora de gaseosas, de bebidas, que tiene procesos que está todo prácticamente automatizado, entonces tengo muchísima información proveniente directamente de las mismas máquinas y no me hace falta, digamos, estar agregándole tanto valor, sino que las mismas, el sistema de gestión me va dando la información y me permite conocer eso con mucho detalle. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del proceso productivo, tendré un proceso, digamos, por órdenes, que será un costo específico para eso. Por ejemplo, no sé, tomo la decisión de hacer un puente internacional y bueno, tengo que hacer un cálculo para informar previo cuánto me costará hacer ese puente, porque tengo que presentar una licitación sobre cerrado, con tiempo, estimar los costos específicos para eso, que será ese puente que, digamos, aunque vuelva a construir un puente de similares características, no va a ser el mismo costo porque no va a ser el mismo contexto del país, no va a ser la misma situación. Muchas variables van a verse modificadas, inclusive porque aunque sea exactamente el mismo puente, por el mismo contexto donde se coloque, seguramente habrán otros costos involucrados, ¿no? Entonces, eso es como muy del caso particular, lo específico, ¿no? Eso es el costeo por órdenes. Mientras que el costeo por proceso es donde es todo lo mismo y va. Entonces el costo de un costeo por órdenes es mucho más caro. Es mucho más caro porque es un costo específico, requiere estudios así con mucho rigor, mucha rigurosidad técnica, ¿no? Entonces, bueno, eso. Bueno, se sumó Marilyn. ¿Alguna pregunta del módulo 3 antes de pasar al módulo 4? No, profe. Vamos bien. Bueno. Muy bien. Bueno, cuando hablamos de, recién comentábamos algunas cuestiones así como muy generales de costos, y hay un concepto muy importante que es
el concepto de toma de decisiones, ¿no? En realidad nosotros módulo 4, si le pusiéramos un nombre un poquito más ajustado a lo que trabajamos, deberíamos decir que en realidad lo que trabajamos es toma de decisiones, ¿no? Es decir, vamos a decidir y para decidir, ¿qué tengo que tener? Y bueno, tengo que tener dos situaciones que se me den en forma conjunta. Es decir, para que yo diga que puedo tomar una decisión, por lo menos tengo que tener una situación futura, es decir, tengo que tomar una decisión sobre algo que ya no tengo comprometido, por ejemplo, un contrato que firmé y que me ata, digamos, a ciertas cláusulas. Ya está tomada la decisión, ya alguien, no puedo modificar, a lo sumo negociaré, quizá en tratar de modificar, y puede que sí, puede que no, pero digamos, para que yo tenga una decisión, tiene que ser algo sobre lo cual no esté ya comprometido en forma previa, ¿no? Acá estamos haciendo referencia estrictamente a costos, ¿no? Es decir, una decisión sobre costos será, en primer lugar, algo futuro que no esté comprometido previamente. Y lo segundo que se tiene que dar es que tengo que tener costos distintos. Es decir, si tengo dos alternativas y las dos tienen costos muy parecidos, no tengo alternativa, digamos. En realidad, para que yo diga que puedo tomar una decisión, tengo que tener por lo menos dos, es decir, puedo tener muchas alternativas, pero donde pueda identificar claramente costos diferentes. Si no tengo costos diferentes, no tengo alternativa. Entonces, cuando yo hablo de este tipo de decisiones, hago referencia a que puedo tener decisiones de corto o de largo plazo, ¿no? Ustedes habrán visto que nosotros en esta materia tomamos un concepto que se denomina la contabilidad de gestión o contabilidad administrativa, ¿se acuerdan? La contabilidad de gestión tiene que ver con que nos alejamos un poco de la contabilidad tradicional o financiera. La contabilidad financiera dice que corto plazo es hasta un año y más de un año será largo plazo y nosotros decimos, no. Nosotros decimos, no, no tienen por qué ser así. ¿Por qué? Porque para nosotros el corto y largo plazo tienen que ver con las posibilidades de modificar la estructura. ¿Qué es la estructura? Y bueno, la estructura tiene que ver con lo que denominamos en general el capital fijo, es decir, cuáles son las inversiones que la empresa tiene que llevar adelante para modificar el nivel de actividad, para modificar la estructura. Y bueno, por ejemplo, pensemos una empresa que dice, bueno, yo para aumentar la capacidad productiva y tendría que comprar más máquinas, tendría que alquilar un galpón nuevo o abrir una sucursal o incorporar más gente, comprar un camión, bueno, y crecer, digamos, cambiar, ¿no? Y todo eso implica aumento de costos fijos, sin lugar a dudas. Entonces, todo lo que me implica a mí cambios en la estructura va a ser lo que nosotros denominamos decisiones estratégicas o de largo plazo. Todo lo que a mí me implique trabajar con lo que ya tengo dado, es decir, no hacer modificación en la estructura, y es lo que nosotros denominamos el corto plazo o decisiones operativas. Es decir, las decisiones de corto plazo para nosotros tienen que ver con decisiones que tomamos sin modificar la estructura. Es decir, no voy a abrir una sucursal nueva, no voy a vender los camiones o comprar nuevos, no voy a comprar maquinaria, no voy a- bueno, con lo que ya tengo. Con lo que ya tengo es la decisión de decir, bueno, es la decisión que nosotros en algún momento mencionamos, los costos fijos permanecen constantes. Sí, permanecen constantes en la medida que yo no modifico la estructura. Si yo modifico la estructura y tendré cambio en los costos fijos, claramente, ¿no? Si tengo un camión nuevo y voy a tener más costos fijos que si me manejo con el camión que tengo actualmente, ¿no? O digo, abro dos sucursales nuevas y me van a cambiar los costos fijos, voy a tener más alquiler, voy a tener, ¿no? Bueno, se entiende la idea, ¿no? Entonces, en la medida que yo no modifico la estructura, estoy en el corto plazo. Si yo no modifico la estructura, ¿cuáles son las variables que sí pasan a ser importantes para mí? Lo que se denomina variables relevantes. Y lo relevante va a ser, bueno, ahí pensamos en términos de lo que nosotros llamamos el costeo directo o costeo variable, ¿no? Ya salimos de la lógica de decir venta, menos costo de venta, utilidad bruta o margen bruto, menos gastos, utilidad operativa. Nosotros acá con el costeo variable vamos a pensar todo lo que sí se modifica en función de cambios en mi producción, en mi nivel de actividad, ¿no? Sí, usamos el concepto de nivel de actividad más amplio que producción. Porque el nivel de actividad lo puedo medir, por ejemplo, en empresa de servicio también o empresa comercial. No, no, producción es como muy industrial. Entonces, en la medida que yo tengo cambios en mi nivel de actividad, es decir, por ejemplo, no sé, tengo más,
el ejemplo que ponía recién era una empresa de servicio. Entonces digo, instalaciones de aire acondicionado. Entonces, realizo servicios de aire acondicionado. Entonces, instalo, hago mantenimiento y bueno, mientras más trabajos tenga, digamos, mientras más clientes me llamen, más pedidos me hagan. Y bueno, tendré mayor nivel de actividad y por lo tanto necesitaré mayor cantidad de insumos, necesitaré mayor cantidad de traslados, ¿no? Quizás posibilidad de ir a visitar a un cliente a un lado, posibilidad de ir a otro. Entonces voy a tener un vehículo con los recursos necesarios para trasladarme en ese vehículo. Los kilómetros, por ejemplo, recorridos implicarán combustible, implicarán, no sé, peaje, implicarán mantenimiento del vehículo. Y si mientras más kilómetros recorra, mayor uso le daré. Y a su vez, mientras mayor cantidad de instalaciones realice, mayor cantidad de recursos específicos necesitaré, mayor cantidad de gas, mayor cantidad de la chapa, el cable, bueno, todo lo necesario para las instalaciones o el mantenimiento específico de ese trabajo. Entonces, ¿ahí qué posibilidades tengo de modificar? Y bueno, yo digo, si quiero saber cuál debería ser el nivel de actividad que tengo que mantener para cubrir la estructura que ya tengo comprometida de la empresa, es decir, los costos fijos que ya tengo asumidos, por ejemplo, los sueldos, bueno, tengo una oficina, tengo un alquiler, tengo, bueno, todo lo que sea fijo, ¿no? Que ya tengo comprometido por el solo hecho de que la empresa empezó a funcionar y tengo que saber cuál debería ser mi nivel de actividad. Y mi nivel de actividad va a estar dado por cuáles son las posibilidades de facturación que tengo, es decir, cuál es el precio, la tarifa que cobro por cada servicio que presto. ¿Tengo posibilidad de aumentarlo? Sí, ¿no? En general no tengo mucha posibilidad de tocar eso, ¿no? Eso es una política comercial, que es lo que se denomina pricing, fijación de precios. Entonces, la fijación de precios y en general hay un mercado que me regula bastante el precio, ¿no? Uno como cliente llama a uno, pregunta en otro lado, hace comparación, entonces el precio no, suele ser una variable bastante sensible tocarla, ¿no? Eh, ¿Qué otra variable puede ser? Bueno, cuando nosotros decimos la contribución marginal, y es el precio menos el costo variable, entonces costo y gasto variable, y tengo posibilidad de bajar el costo variable, y en general poco, porque es negociar con los proveedores que me suministran o que me fijan precio, y eso ya hay lista de precios, no es que yo puedo modificar, poner el precio que quieran. En general, los costos y los gastos variables están como bastante dados. Lo que decía recién, combustible, este tipo de cosas, entonces no tengo mucha posibilidad de retocar eso, salvo que tenga mucho volumen, digamos, y que ahí por una compra grande pueda modificar un poquito eso, mi poder de negociación. Pero en general vamos a decir que no tengo mucha posibilidad de trabajar sobre eso. ¿Y cuál será la tercera variable? El volumen, es decir, el nivel de actividad justamente. Entonces, las tres variables serán el precio, el costo variable, el precio que trataré de aumentarlo, el costo variable que trataré de bajarlo, esos dos está complicado, y el volumen, es decir, el nivel de actividad, que es en general lo que trato de aumentar, digamos, porque si no puedo tocar las otras variables, los costos fijos, por estar en el corto plazo, no los puedo modificar, porque justamente estoy en el corto plazo, no tengo plata digamos, no tengo posibilidad de modificar la estructura. Entonces, una decisión operativa, una decisión de corto plazo, será tratar de aumentar el volumen. Y cuando calculo el punto de equilibrio, por ejemplo, quiero saber debería ser el nivel de actividad que me permita cubrir los costos fijos con el nivel de precio que tengo y con los costos variables que tengo, ¿no? Eso es básicamente la idea de una decisión de corto plazo. Las decisiones de corto plazo, por supuesto, uno puede introducir una decisión de largo plazo en el punto de equilibrio. ¿Cómo será? Y bueno, cambiará el nivel de costo fijo, es decir, los costos fijos dejarán de ser similares ¿no? Nosotros vimos que los costos fijos eran constantes dentro de un límite o rango relevante. Cuando me salgo de ese límite es porque cambió la estructura de la empresa. Es decir, yo con un camión puedo hacer tantos kilómetros. O por ejemplo esto, con la camioneta esta, puedo, digamos, trabajar, digamos, con esta camioneta y con dos personas, dos técnicos que van adentro de la camioneta, que trabajan 8 horas por día cada uno, y trabajan en forma conjunta, es decir, tengo como limitante las horas ahí. Entonces, como mucho, puedo trabajar 8 horas por día de lunes a viernes, supongamos. Entonces son 40 horas semanales. Entonces mi restricción está dada ahí.
¿cómo hago, digamos, para aumentar mi nivel de actividad? Y bueno, tendré que comprar u otra camioneta o contratar dos técnicos más que usen la camioneta en los horarios que no lo usan los otros, que en general está como complicado porque ahí la restricción me tomará el mercado, porque quizás, aunque yo meta 3 turnos y trate de trabajar 24 horas y nadie va a querer un servicio a las 3 de la mañana, digamos. Entonces, en general, digamos, eso está dado también por uso y costumbres. Entonces, mi nivel de actividad también va a tener restricciones. Entonces, en general, la forma va a ser, meto otra camioneta, contrato 2 empleados más con sueldos más fijos, ¿no? Entonces, aumento mi costo fijo hasta, digamos, 40 horas semanales, con una camioneta estoy bien. Si necesito más, y bueno, aumento mi costo fijo, los costos de mantenimiento de otra camioneta, con el sueldo del personal ese, ¿no? Entonces, ahí sí puedo aumentar mi nivel de actividad. Puedo duplicar, duplicar la facturación. Los costos variables seguramente también aumentarán en forma proporcional, por definición de costo variable, y los costos fijos aumentaron, digamos, es decir, van a mantenerse en una meseta constantes dentro de ese límite o rango relevante, 40 horas semanales más. Hasta 40 horas semanales, mi costo fijo es tanto, de 41, de más de 40, digamos, hasta 80 horas semanales será más, y así, si sigo teniendo mayor actividad, y bueno, deberé seguir creciendo mis costos fijos. Y mi punto de equilibrio será, nuevamente, digamos, el necesario para cubrir los costos fijos dentro de cada uno de esos límites que yo me vaya ubicando. El punto de equilibrio será, entonces, los costos fijos a cubrir más la ganancia que yo espero obtener, no solamente la situación de equilibrio, en general la definición es de punto de equilibrio, pero en punto de equilibrio mi utilidad operativa es igual a cero. Si yo quiero obtener una utilidad operativa positiva y esa utilidad, esa ganancia, se la tengo que sumar a los costos fijos. De tal forma que cuando yo llegue a calcular la diferencia entre lo facturado, las ventas, y los costos y gastos variables, venta menos costos variables me dará la contribución marginal. Esa contribución marginal debería ser lo suficientemente grande para que al restar los costos fijos, me quede una utilidad operativa positiva, me quede una ganancia, me quede un resultado positivo, ¿no? Entonces, si esa contribución marginal es igual a los costos fijos, situación de equilibrio, ¿no? Utilidad operativa igual a cero. Si la contribución marginal es mayor a los costos fijos, me queda una utilidad operativa positiva. Entonces, la ecuación será la contribución marginal debe ser igual a los costos fijos más la utilidad operativa deseada, ¿no? Entonces, cuando hago el cálculo del punto de equilibrio, tomaré los costos fijos a cubrir más la utilidad operativa deseada sobre la contribución marginal unitaria. Eso me va a dar el volumen, el nivel de actividad, de tal forma que la contribución marginal que está dividiendo pasa para el otro lado multiplicando y tendré la contribución marginal total. Esa contribución marginal total será la suficiente para cubrir costo fijo y que me quede una ganancia, ¿no? Eso se complica cuando metemos más de un producto, es decir, yo podría tener distintos servicios, distintos productos, con distintos márgenes. Entonces debería saber dentro de la facturación total de la empresa cuánto es la participación, ¿no? de cada uno de los distintos productos. Entonces debería decir, esta línea de producto participa con el 30% del total de la facturación, esta con el 40% y esta otra también con el 30%. Bueno, pero esta, o por ejemplo tengo dos. Tengo una que me deja mucho margen, que esto suele ocurrir mucho, ¿no? Tengo una empresa que tiene pocos productos con mucho margen, ¿no? Y tengo muchos productos que me dejan poco margen. Entonces, trato de rellenar, trato de compensar, porque sí, obviamente lo ideal sería vender poco, que me deje mucha ganancia, mucho margen cada uno, y buenísimo, digamos. De hecho, es toda una estrategia, ¿no? Es una estrategia de diferenciación. Vender poco, que me deje mucho, entonces tengo poca actividad, le dedico bastante, está muy bien, que es todo un modelo de negocio específico eso. Y otro modelo de negocio será esto, más relacionado con el costeo por proceso, digamos, donde hago mucho, 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 no me interesa cada uno en particular, pero cada uno me deja poquito margen. Entonces, ese poquito margen, digamos, tengo que ver cuánto representa dentro del total de la facturación. Y eso me dará un cálculo de punto de equilibrio de más de un producto, lo que se denomina multiproducto. Hay un video específico que les compartí donde se explica bien en detalle el cálculo de estos puntos de equilibrio. Bueno, punto de equilibrio en general, ¿no? Digo, punto de equilibrio, punto de ganancia.
todas las situaciones de planificación de costos, ¿no? Nosotros en realidad lo que hacemos es planificar en el corto plazo. Podemos adaptar eso para planificar en el largo plazo, pero, por cierto, el costo volumen de utilidad fundamentalmente es una herramienta pensada para esto, ¿no? Para algo simple. Hago un evento puntual. Bueno, ese evento puntual, una fiesta, un congreso. Entonces digo, bueno, voy a hacer un congreso. ¿Cuántos deberían ser los inscriptos? ¿Cuáles son los costos fijos? Y bueno, el hotel donde vamos a hacer el congreso, el evento y cuáles serán los costos variables. Y bueno, le sirve un coffee break, un almuerzo a la gente que participe del congreso y le doy un material. Bueno, y eso por cada participante es variable, entonces mientras más participantes tenga, mayor costo variable. Entonces, entre lo que les cobre de entrada, de inscripción al congreso, menos los costos variables, me dará la contribución marginal. ¿Cuántos participantes deberían tener para cubrir los costos fijos de realización del congreso? Y bueno, eso, ¿no? Cualquier evento, esta lógica, y en la medida que tenga distintas líneas de productos, distintos tipos de servicios, y bueno, ahí tengo que ver cómo pesa cada uno de esos en el total. ¿Cómo vamos Claro, ahí? profe, ¿Me preguntan? Sí, perdón. sí, no, justamente yo le iba a consultar, porque por ejemplo, yo trabajo en una estación de servicio. Sí, Uno de los puntos que a mí me pidieron, yo estoy en la parte administrativa, era justamente generar un informe con un punto de equilibrio. Pero ¿qué pasa? A mí se me complica porque en la estación de servicio tenés los combustibles líquidos, por un lado, tenés el mercado que a la vez tiene millones de productos, tenés sí. repuesto que también tiene distintos productos. Entonces ahí a mí se me Ahí complicaba, lo por que eso yo tenés que quería algunos hacer, sí, lo que tenés que hacer es un pareto, es decir, tomar cuáles son los productos principales. Dentro del total de la facturación no le ponga, no le dé demasiada importancia a los que tienen poca participación, porque quizá vos me decís, tengo 200 500 productos, pero a la hora de la facturación real, con 50 me manejo, digamos. O sea, tengo un listado de 500, pero el 80% de la facturación me la explican solamente 50 o 40 ítems, ¿no? Entonces tengo que poner el foco en eso, ¿no? Tenés que saber cuál es la participación en la facturación de cada línea de producto y no darle importancia a los que tienen poca participación, digamos, los que hubo uno o que están y no aportan realmente. Y sí poner el foco en los principales. Si podés recortarlo eso a 10 o 20 como máximo, es un golazo, digamos. Si necesariamente tenés que estirar el listado, y bueno, vas a tener que laburar más con el Excel, digamos, porque ahí lo que tenés que hacer básicamente, pero la lógica es la misma. Tenés que ver cuánto representa dentro del total de la facturación de un mes, por ejemplo, tomar de unidad de análisis en el mes, cuánto representa en el total de la facturación cada uno de esos productos, ¿no? Si podés asociarlo a alguno porque tengan un mismo margen, mejor, pero si son todos márgenes distintos, tenés que trabajarlo todo por separado. Y entonces, ver cuánto representa cada uno. Entonces vos me decís, por ejemplo, este representa el 10%, este el 7%, este el 5%. Bueno, muy bien, trabajamos con todos esos. ¿Y cuál es el margen? Es decir, cuál es la contribución marginal de cada uno de esos. Para eso tienen que saber cuál es el precio, la tarifa, digamos, y cuáles son los costos y gastos variables. Es decir, cuánto te queda realmente de contribución marginal. La contribución marginal, si vos tenés identificado por litro, por ejemplo, los impuestos y todo este tipo de elementos que ya están identificados cuánto es el costo por litro, vos tenés que ver sí. cuánto fue el precio y cuáles fueron los costos variables, costos y gastos variables por cada uno de esos. Si podés identificar hasta conceptos como, por ejemplo, comisiones, de acuerdo al tipo de medio de pago y todo esto, mejor. Pero si no, bueno, por lo menos lo grueso, digamos, cuáles son los costos y gastos variables de cada línea de producto y eso te va a dar la contribución marginal. Es decir, cuánto te deja de margen cada línea de producto para cubrir los costos fijos. Ese no es el margen final, sino que es el margen con el cual te contribuyen para cubrir los costos y gastos fijos de la empresa. Entonces, una vez que sabes eso, digamos, vas a tener la contribución marginal promedio ponderada. Es decir, ¿cuál es la contribución marginal? No un promedio simple, sino un promedio de acuerdo a la participación de cada una de las líneas de producto en la facturación total. Entonces, una vez que tenés esa contribución marginal promedio ponderada, la utilizás para calcular el punto de equilibrio, o, igual que se hace con el método clásico, pero ya no va a ser una contribución marginal simple, sino que va a ser una contribución marginal teniendo en cuenta esto, las participaciones de todos los productos, o por lo menos los principales, en la facturación.
Y a eso lo vas a tener que ir modificando mes a mes, porque casi que necesariamente, inevitablemente, se va a ver modificada la mezcla de ventas, eso se llama la mezcla, ¿no? El mix. Es decir, capaz que un producto se vendió más un mes y después otro mes se vende menos, así que pasó, y bueno, que hay cuestiones estacionales, por ejemplo, productos refrigerantes, o qué sé yo, capaz que en una época aumentó mucho, digamos, el consumo de ciertos elementos, entonces, qué sé yo, el aceite, entonces, bueno, capaz la gente lo compra menos, busca productos sustitutos, va, consume en otro lado, va a ir a un lubricentro en lugar de comprarlo en la estación de servicio, o lo que sea, ¿no? Son productos que a veces, digamos, van teniendo como sustitutos complementarios, o no sé, qué sé yo, cuestiones más de época, ¿no? Que cada vez se venden menos productos diésel. Entonces el gasoil cada vez se factura menos y bueno, mes a mes te irá modificando un poquito la participación, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, nada de eso. Hay que ir haciendo el cálculo del punto de equilibrio teniendo en cuenta la participación real de cada uno de los productos, te diría mes a mes. Sí, digamos, no es tan complicado. Una vez que lo planteas al Excel, digamos, lo tenés a eso armado, vas modificando, digamos, tendrés que tener una posibilidad de bajar los listados, digamos, de la facturación por línea de producto, por tipo de producto, y ver cuánto participa cada uno en la facturación total. Ese es el dato que sí o sí necesitas. Ok, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más sobre módulo 4? ¿Algo que haya quedado? Bueno, saben que estamos a disposición, estoy a disposición por mensajería de Canvas, cualquier duda, consulta que tengan, me escriben. Ahí en el canal YouTube hay bastantes explicaciones, tenemos bastante material a disposición. Ustedes saben, los parciales son resultado directo de lo que tienen en Canvas. Es decir, todo lo que tienen son parciales teórico-prácticos, o sea, lo que se pregunta de teórico es lo que tienen escrito en el Canvas, ¿no? Eso es así, tienen que estudiar eso. Y los prácticos también, es decir, los prácticos van a tener ejercicios que salen directamente del material que tienen en Canvas y se toman. Es decir, hay ejercicios, digamos, que se van a tomar, van a tener que calcular, lleven lapicera, lleven lápiz o papel y calculadora, porque eso sí o sí lo van a usar. Así que bueno, de mi parte, a disposición por cualquier consulta que les salga, ahí como dice Sole, cuando terminen de resumir el módulo 4 lo que sea que les falte para rendir, yo sigo a disposición y bueno, cualquier pregunta ahí me escriben y trataré, como siempre, dentro de las 24 horas de dar respuesta. Así que bueno, gente, si no hay más Muchísimas gracias. consultas, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, por favor, muy buen fin de año, si no nos vemos, que anden muy bien, muchos Gracias, Igualmente. éxitos. profe. Igualmente. Nos vemos, Igualmente, muchas gracias. gracias. Adiós, adiós.